Hola, mi nombre es Juanita Brava y voy a explicar el Australopithecus. Australopithecus es un género extinto de primates homínidos. Vivió en África desde hace algo más de 4 millones de años. Se desplazaban de manera bípeda. El tamaño de su cerebro era similar al de los grandes simios actuales. Vivían en las zonas tropicales de África alimentándose de frutas y hojas. Eran en su mayoría pequeños y delgados, con una talla de 1,20 o 1,40 centímetros de estatura, metros de estatura, por cierto. Se dividían en diferentes especies. Estaba el Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus valgalzali, Australopithecus africanos. Eso. Australopithecus gari y Australopithecus sediva. Y eso es todo, amigos. Hola, de nuevo soy Juanita Brava y continúo con mi presentación. Ahora voy a presentar el Homo habilis. El Homo habilis es un homínido extintivo que vivió en África desde hace aproximadamente 1,9 hasta 1,6 millones de años antes del presente. El descubrimiento de esta especie se debe a Mary y Louis Leakey, quienes encontraron los fósiles en Tanzania, África, entre 1962 y 1964. El nombre significa hombre habilidoso, o sea, de ahí Homo habilis. Se observa en ellos un importante incremento en el tamaño cerebral con respecto al Australopithecus, vamos, que tiene el cerebro más grande. Las características físicas, algunas entre ellas, son un cráneo más redondo, las molares grandes y con esmalte grueso, ausencia de diastema, incisivos más grandes que los Australopithecus, cara corta, o sea, cortita, dedos curvos y pies y manos. La posición bípeda en las hembras provoca una reducción de la pelvis y esto hace que el parto se provoque antes. Y tiene una mayor capacidad craneal. Y los principales yacimientos de estos restos se encuentran en Etiopía, Kenia, Tanzania y Sudáfrica. Y ahí termina mi presentación. Hola, buenas tardes, me llamo Augustus III, soy de Bielorrusia y tengo un doctorado en lo que viene a ser el espécimen de los homos. Os voy a contar el Homo ergaster. Sus primeros restos fueron encontrados en 1975 en Kenia. Se trata de al menos 2 cráneos, uno de ellos femenino al parecer, de hace 1,75 millones de años, cuyo cerebro tenía un estimado tamaño de 850 centímetros cúbicos. Luego, en 1984, fue descubierto en Kariokotome, cerca de Kenia, otra vez, el esqueleto de un niño de 11 años de 1,60 metros de estatura, de una antigüedad de 1,6 millones de años, y llamado el niño de Kariokotome. Luego, el Homo ergaster procede probablemente del Homo habilis y básicamente de la versión africana del Homo erectus. El Homo ergaster tiene un cráneo menos robusto y con torsos... Como decía, el Homo ergaster tiene un cráneo menos robusto y también una constitución física bastante parecida a la del hombre actual, siendo similar en estatura, aunque en general son de cuerpos más robustos y fuertes y tienden a ser algo más anchos de caderas. Las proporciones de piernas y brazos ya no son también totalmente modernas, sino que van así. Comience. Gracias. Hola, soy yo otra vez, Gustavo Franca, y voy a hablaros del Homo heidelbergensis. Gracias, profe. Recibe este nombre porque los primeros huesos fueron hallados en Heidelberg. Este Homo surgió hace más de 500.000 años y perduró hasta menos de 2.500 años. Era un individuo muy alto, que medía unos 1,75 metros, y muy fuerte. Tenían cráneos con una capacidad de 1.350 centímetros cúbicos. Y estos eran muy aplanados en comparación con los del hombre actual. Tenían unas mandíbulas muy salientes y gran apertura nasal.
Es un antepasado directo del hombre del Neandertal en Europa, aunque se sabe que no fue un antepasado directo de los humanos modernos. Este hombre tenía una dieta muy carnívora con evidencias de caza. Podéis comenzar. Hola, somos nosotras otra vez y vamos a hablaros del Homo del Neandertal. Habitó en Europa y en Asia occidental desde hace más de 2.300 años, hasta 28.000 años atrás. Tenía un esqueleto muy robusto, pelvis anchas y extremidades muy cortas, arcos supraorbitarios muy resaltados, frente muy bajita, inclinada, mandíbulas sin mentón y una capacidad craneal de 1.500 centímetros cúbicos. Vivían en grupos organizados, formados por alrededor de unos 30 miembros. Los neandertales fueron una especie bien adaptada al frío extremo, ya que vivían en una época de glaciaciones. Su cerebro era igual o incluso más grande que el de los hombres modernos. Un neandertal promedio podría llegar a tener una altura de unos 65 metros de altura y con una musculatura robusta. Una curiosidad es que quitaban la carne de los huesos de sus parientes para ser enterrados. Y gracias por todo. Todas las tetas, por favor. Hola, buenos días, soy otra vez Vladimir Strengemor y ahora voy a comenzar a hablar del Homo rhodesiensis. El Homo rhodesiensis es una especie de homínido fósil del género Homo, hallado por primera vez en 1921 en Zambia. Se considera que vivió solamente en África desde hace 600 millones de años hasta 160 millones antes del presente. Como Homo rhodesiensis se conoce al Homo sapiens arcaico. Son humanos modernos pero con rasgos arcaicos. Y con el nombre de Homo sapiens se conoce a nuestra especie. El Homo sapiens arcaico apareció hace unos 400 millones de años. La capacidad neurocraneal del Homo rhodesiensis era entre 1.280 y 1.325 centímetros cúbicos. Un cráneo que podría ser el más antiguo de esta especie, hallado en Bodo, Etiopía, datado en 630 millones de años antes del presente, tenía una capacidad endocraniana de 1.250 centímetros cúbicos. Otros fósiles con características morfológicamente similares han sido encontrados en Sudáfrica, Tanzania, Marruecos y Argelia. Buenos días, soy Vladimir Strengemor y voy a hablar del Homo sapiens. El ser humano constituye una especie animal llamada Homo sapiens y pertenece a la familia Hominidae. El Homo sapiens surgió hace 160 millones de años. La evolución desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens significó el aumento de la capacidad craneal, el achatamiento del rostro, el retroceso de la barbilla y la disminución del tamaño de los dientes. Los científicos piensan que el increíble crecimiento de tamaño del cerebro puede estar relacionado con la mayor sofisticación del comportamiento de los homínidos y de una mejor alimentación. Los antropólogos, por su parte, señalan que el cerebro desarrolló su alta capacidad de aprendizaje y razonamiento después de que la evolución cultural cambiara la forma de vida de estos seres humanos. Para permitir la bipedestación, el foramen magnum se ha desplazado, mientras en los simios el foramen magnum se ubica en la parte posterior del cráneo en el Homo sapiens y el foramen magnum se ha desplazado casi hacia la misma base. Hola, mi nombre es Juanita Braga. Sexy and I know it. ¿Qué pasa, Beto?
1921 en Zambia. Se considera que vivió solamente 1921 en Zambia. Se considera que vivió solamente